Hola amigo, hola amiga. Hoy te propongo que hablemos de Europa y que lo hagamos, que pensemos Europa y que pensemos Europa en tanto que europeos. Te propongo que me acompañes en un viaje intelectual de indagación sobre el qué es Europa, qué puede ser, qué no puede ser y qué nos depara el futuro en tanto que europeos. ¿Cómo podemos enfocar los problemas de Europa? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva al respecto? Vale, lo primero que quiero señalar es el profundo problema estructural que tiene Europa. Creo que nunca hablamos de él, pero es innegable. Y nunca hablamos de él, hablaríamos de él si habláramos de Europa. Si nos preocupara Europa, hablaríamos de los problemas de Europa. Pero la verdad es que no nos importan los problemas de Europa. Y el principal problema es ese. Es decir, el desequilibrio estructural entre la existencia de un nivel decisorio, un conjunto de instituciones políticas que toman decisiones sobre asuntos importantes para las vidas de los ciudadanos y la inexistencia de una esfera pública de ciudadanos que debatan esas cuestiones a escala, digamos, a la misma escala, con el mismo perímetro geográfico. Tenemos instituciones que toman decisiones para un conjunto y después tenemos esferas públicas pequeñitas que componen ese conjunto, pero no existe una esfera pública del conjunto más amplio. Entonces, este problema estructural, a mi modo de ver, es muy difícil, si no imposible de superar, porque estamos fragmentados lingüísticamente, con lo cual no podemos hablar los unos con los otros. Yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo y lo van a ver españoles, quizá gente que se considere catalana y no española, lo pueden ver europeos de otros países que quizá hablen español, pero básicamente hasta donde yo llego, el potencial que tendrían mis palabras, aunque yo tuviera 1 millón de seguidores en este canal, lo verían españoles. Quizá algunos latinoamericanos, curiosos, pero como hablo de cuestiones europeas, hablo en clave nosotros, pues serían españoles. ¿Españoles que son europeos? Sí, pero de esa parte, ¿no? Entonces, la esfera pública, digamos que tiene una correspondencia estrecha con el idioma que hablamos. Y de hecho, si nos fijamos en la propia España, existe una esfera pública en Cataluña, vibrante, donde TV3 es el canal de televisión más visto y las radios más escuchadas son de ámbito catalán. En catalán existe esa esfera pública catalana, existe una esfera pública española, evidentemente, existe una esfera pública vasca, pero existen esferas públicas en todos los países europeos y también a niveles subnacionales, pero no existe una esfera pública europea en la que los europeos podamos debatir nuestros problemas colectivos, en tanto que europeos. Y por lo tanto, no debatimos las cuestiones que atañen al conjunto de Europa. Y Europa la vemos como esa cosa en la que nosotros negociamos lo que nos conviene, digamos, nuestra mejor posición en tanto que países componentes de Europa, ¿no? Entonces, la esfera pública europea no existe y las instituciones políticas europeas existen como espacios en los que los representantes de las distintas naciones, estados europeos, negocian unos con los otros para obtener una posición relativa mejor en relación con los otros, ¿no? Pero claro, nadie está pensando lo que le viene bien al conjunto, nadie está pensando en las grandes cuestiones. Y existen muchas cuestiones que, dado el cambio en el mundo en el que vivimos, un mundo cada vez más interconectado, un mundo que se va haciendo más pequeño porque se acortan las distancias, ¿no? Porque las telecomunicaciones las han acortado, el transporte, digamos, todo ha cortado las distancias, entonces el mundo se hace más pequeño, pero los países europeos se van haciendo a su vez más pequeños en un mundo, incluso poblacionalmente, ¿no? en el que otros crecen más rápido. Y entonces Europa se va haciendo más pequeña y cada país europeo a su vez se va haciendo más pequeño. Entonces, las grandes cuestiones
que se tienen que dirimir a escala internacional, nuestros países, digamos, cada vez hay más cuestiones de este nivel, que se dirimirán a nivel europeo o se dirimirán a nivel internacional. Y al nivel internacional, la forma de incidir en esas cosas es, digamos, si la voz europea existe. Pero porque la española es muy pequeña, no puede incidir. Y además ha renunciado a incidir, porque ya es un nivel político que ha delegado en el nivel superior, el europeo. Pero al nivel europeo no tenemos una esfera pública para debatir estas cuestiones y pensar como ciudadanos juntos qué es mejor y qué es peor. ¿Cuál es el lugar de Europa en el mundo? ¿Cuáles deberían ser las instituciones europeas? ¿Cómo deberían funcionar? ¿Cómo deberían representar la voz de los europeos? Todo lo que tiene que ver con, sea cuestiones de medio ambiente, de cómo funciona Internet, o sea, cómo funciona Internet como plaza pública, cuestiones relativas a privacidad, a libertad de expresión, a manipulación algorítmica. Estoy dando algunos ejemplos. Tenemos la cuestión macroeconómica, ¿no? Donde hemos delegado en un nivel europeo la política macroeconómica. Pero a escala europea no tenemos una ciudadanía que pueda, digamos, debatir cuáles deben ser las grandes líneas de esa política macroeconómica a escala europea. Con lo cual acaba habiendo, digamos, unas negociaciones entre países en las que se forman alianzas y tal, y bueno, y sale siempre una especie de Frankenstein, no sale una cosa coherente. Cuando pensamos en la cuestión rusa, llevamos años con países que, digamos, del este de Europa, que se integraron más recientemente en la Unión Europea y tienen una relación histórica de gran, digamos, hostilidad, comprensible en gran medida, hacia Rusia. Y cuando se define la relación de la Unión Europea con Rusia, estos países vienen desde hace muchos años incidiendo mucho, mientras que desde el lado más occidental de la Unión Europea es una cosa como más distante que no le hacemos caso y por lo tanto no negociamos en ese ámbito y no lo pensamos y lo que se impone es la voluntad de quienes están más próximos a Rusia, ¿verdad? Aunque nos lleve por mal camino. España en los últimos años dedicó todo su capital político en la Unión Europea a no ser criticado por la cuestión catalana. Y en gran medida, pues se salió con la suya, pero siempre, digamos, obtienes algo a costa de otra cosa, ¿no? La cuestión es que no debatimos estas cuestiones colectivas porque, en primer lugar, no podemos, porque no compartimos idioma, por lo tanto, no compartimos ni los canales de televisión que vemos, ni los líderes intelectuales que nos puedan inspirar en la prensa escrita, ni un largo etcétera, ¿no? No existe un ámbito de reflexión sobre lo europeo que incluya, digamos, a los ciudadanos de toda Europa. Esto solo puede existir en la medida en la que hablemos el mismo idioma. Creo que esto es una barrera material. Y podemos tener toda la buena voluntad del mundo, pero si no superamos esta barrera, es decir, tú puedes sentirte muy europeo y pensar que Europa es un proyecto muy bonito, pero si tú no puedes hablar con un polaco o hablar con un italiano o hablar con un belga sobre las cuestiones de Europa, tu capacidad de reflexionar sobre ellas es limitada y eso también se refleja en el hecho de que no nos conocemos como europeos. O sea, no sabemos en qué términos o sea, oímos Orbán no sé qué, pero no tenemos, digamos, la capacidad de entender lo que el debate público en Hungría, en saber nada realmente de él, más que 3 pinceladas que nos puedan repetir en unos titulares, porque no podemos escuchar a unos húngaros hablando de sus cosas. Sí que podemos, en cambio, escuchar a latinoamericanos, ¿no?, hablando de sus cosas y entenderles. De la misma manera que los ingleses
con los americanos, ¿no? Pueden estar mucho más conectados, sobre todo en un mundo digital como el de hoy en día. Pero a escala continental europea tenemos este problema. Es decir, tenemos un problema que siempre se ha hablado del déficit democrático de Europa. Las instituciones europeas son, por su propia estructura, deficientes democráticamente. Desde luego que lo son, es decir, la Comisión Europea es un poder ejecutivo del que emanan decisiones, del que emanan iniciativas legislativas, y no se sabe, nadie entiende de dónde salen. El propio mecanismo para nombrar a los comisarios es bastante... En fin, lo han querido ir mejorando o dar mejor cara en los últimos lustros, pero la realidad es que ahí existe un entramado burocrático que nadie entiende bien cómo funciona, de donde salen iniciativas en las que sí puede haber grupos de presión, puede haber organizaciones ciudadanas que apuesten por ciertos temas e incidan después en el proceso legislativo europeo, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los europeos está totalmente desconectada de ese proceso. Entonces, tienes esa comisión, tienes el Consejo, que son estados negociando, y tienes el Parlamento, donde al final también son estados negociando porque son partidos políticos de ámbito nacional que, digamos, obedecen a la dirección de esos partidos cuyas prioridades se sitúan a nivel nacional, ¿no? Que es el nivel en el que se vota. En el que se vota y en el que se escoge representación, ¿no? Y en última instancia estos partidos aspiran a tener poder a escala estatal. Entonces sus programas se vertebran en torno a eso. Entonces tú, aunque escojas unos eurodiputados que vayan a Bruselas, pues ellos obedecen, digamos, sus prioridades están en Madrid o están... ¿Vale? Entonces, claro, este sistema es deficitario, ¿no? También es porque es un sistema por delegación, porque puede decir, no, claro, es que la Comisión Europea también es elegida democráticamente. Bueno, ya, cuando empezamos a introducir, digamos, escalones de delegación, vamos desconectando, ¿no? O sea, el nivel del poder del nivel de control ciudadano. No es lo mismo elegir a alguien que va a tener que ser reelegido por ti que elegir a alguien que se pondrá de acuerdo con no sé quiénes para elegir a no sé quién, que hará no sé qué. Después tú ya no, digamos que no puedes tener por responsable a quien tú eliges de lo que haga el otro, ¿no? Porque siempre podrá decir, no, pues fueron los otros con los que me tuve que poner de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el mejor de los casos, tenemos pues ese nivel de déficit democrático que viene de ir desconectando por niveles de delegación. El pueblo del poder, ¿no? En todo caso, aunque reflexionásemos en Europa y decidiésemos que debería ser de otra manera, tenemos este problema material insuperable, es que no compartimos idioma. Y en la medida en la que compartimos idioma, básicamente estamos hablando de hablar inglés. En algunos casos francés, en algunos casos alemán, pero los europeos que hablan un segundo idioma a un nivel elevado, la mayor parte de los casos, es el inglés, ¿no? Ese es el idioma común de los europeos y es la lengua internacional a nivel mundial y también a nivel europeo. Entonces, si tú hablas inglés y un polaco habla inglés, él te podrá explicar la perspectiva polaca y tú le podrás explicar la española. Y podréis hablar de Europa, ¿no? Entonces, eso significa que en la medida en la que existe, porque sí que existe movilidad y sí que existen personas que están, ¿no? Si tú te vas a Bruselas, pues te encontrarás un montón de gente que habla un montón de idiomas y hablan de cuestiones públicas, colectivas. La cuestión es que el tema lingüístico introduce unos sesgos también muy fuertes,
porque en la medida en la que los ciudadanos de Europa pueden hablar inglés, son ciudadanos europeos, de alguna manera. Aunque tampoco puedan elegir un poder político europeo esos, ¿no? Pero sí que pueden, de alguna manera, pensar colectivamente asuntos europeos. En la medida en la que hablen inglés, y por lo tanto, los países en los que la gente habla más inglés y los sectores poblacionales donde la gente habla más inglés tienen mayor capacidad de, digamos, participar en una emergente a muy baja velocidad esfera pública europea. Es decir, tenemos un sesgo hacia los países del norte de Europa, hacia los países pequeños, hacia la gente más joven y hacia las clases socioeconómicas más pudientes, cosmopolitas, ¿vale? Entonces, esos son un par de ideas, ¿no? O sea, la inexistencia de la esfera pública europea significa una incapacidad de pensar cuestiones europeas, y como hay cuestiones que necesariamente son europeas porque los países europeos se han vuelto demasiado pequeños y ya no están en el ámbito de sus competencias decidir sobre aquellas materias, esos temas ya se abandonan en la esfera pública. Se abandonan, ya no se tratan, porque si se tuvieran que tratar tendría que ser a nivel europeo, pero las cosas a nivel europeo no las hablamos. Con lo cual, a nivel democrático, de alguna manera, nos vamos empobreciendo. Contrastemos con Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos es una gran potencia, todo el mundo habla inglés, es un país enorme, ¿no? Con perfectamente la comparación más evidente que tenemos con la Unión Europea, por dimensiones demográficas, por historia cultural, ¿no? por tipo de economía, etc. Los americanos, en su esfera pública, pueden hablar de todo es de todo, o sea, pueden hablar los de tal barrio o pueblo de las cuestiones que les afectan a ese nivel, a nivel de ciudad o de estado pueden hablar de lo que les afecta a ese nivel, y a nivel de país pueden hablar de lo que les afecta a nivel de país, o sea, a nivel de ese gran país, y sobre lo que pueden decidir, ¿no?, a ese nivel de país. Y como ese país es tan grande y tiene una influencia muy grande en el mundo internacional, pueden pensar las cuestiones que afectan al mundo entero reflexionando a nivel de país. Mientras que nosotros, para pensar las cuestiones que afectan al mundo entero, es complicado, porque sí, lo podemos hacer a nivel de nuestro país, pero cuando hay cuestiones que afectan al mundo entero sobre las que incide Europa, estamos un poco desarmados, porque como no podemos incidir sobre lo que hace Europa, no pensamos sobre lo que podría o no hacer Europa. ¿Me explico? O sea, tenemos este problema de fragmentación de esfera pública. No podemos acompañar con una esfera pública europea el nivel de toma de decisiones europeo, y por lo tanto tenemos ese problema también, evidentemente, de rendición de cuentas, etc. En un periodo inicial, al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas se hicieron muy bien en Europa, ¿no? Y el pequeño núcleo de países que formaron la proto-Unión Europea, ¿no?, con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y lo que después fue la Comunidad Económica Europea, digamos que lanzaron un proyecto muy esperanzador, pero pensemos en aquellas circunstancias. Se salía de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Eran un conjunto de países también, digamos que un número reducido, y de países también que tenían un gran potencial porque eran, digamos, el corazón de la Europa más económica y científicamente avanzada, ¿no? Francia, Alemania, los países del Benelux, Italia. Entonces, formaron un conjunto institucional que funcionó muy bien, y al mismo tiempo fue la época de la reconstrucción europea, la época dorada, digamos, de la creación de estados de bienestar avanzados. Europa creció rápidamente y el proyecto en sí era muy esperanzador porque significaba que de alguna manera ya no habría guerras en Europa, ¿no? Y
Claro, ¿qué pasó después? Que conforme las instituciones europeas fueron ganando más peso y presencia, a menudo de una forma subliminal, pero está ahí, ¿no? En las vidas de las personas, la falta de vínculo democrático se fue haciendo más evidente para quien lo quiera ver, ¿vale? Y al crecer el proyecto europeo geográficamente, incorporó a nuevos países. Y creo que la cosa se empieza a torcer, de hecho, con la incorporación de Grecia y después rápidamente España y Portugal. Aquí entran países que no tenían en su pasado una fuerte tradición democrática y al mismo tiempo países que eran mucho más pobres. Y entonces estos países entraron viendo Europa como, digamos, un instrumento para su propio enriquecimiento y para su propia estabilidad política, ¿no? O sea, eso es lo que representaba Europa para España. Ahora nos van a dar dinero, que es lo que ocurrió, nos van a construir carreteras, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues ya igual esto es una fuerza moduladora, significa que no volvemos ni a guerras civiles ni a gobiernos militares. Y esto ha sido el caso, bienvenido sea, ¿no? Para los países de Europa del Este, después de la caída del telón de acero, es lo mismo. Digamos, con otro matiz, ¿no? Con el matiz del anticomunismo y el tema con Rusia, ¿no? Que ahora nos viene a dar una... Digamos, ahora descubrimos, ¿no? Las consecuencias de eso, ¿no? Las consecuencias de... si pensamos históricamente, Rusia como gran potencia, pues renunció, digamos, reconoció la independencia, dio la independencia a todos estos países, a los que formaban parte del Pacto de Varsovia y después a las propias exrepúblicas soviéticas, y estos se unieron a Europa Occidental y convirtieron a Europa Occidental en una potencia hostil a Rusia, cuando Rusia lo que había hecho era como dar la libertad a estos pueblos y había tendido la mano a Occidente, ¿no? Y, en fin, en todo caso, lo que ha pasado con estos países que se han unido, ¿no? O sea, todas las olas de integración en la Unión Europea a partir de los años 90, son países más pobres, con tradiciones democráticas más débiles, y ven Europa, pues de la misma manera. ¿Cómo veían los ucranianos del Maidán a Europa? Pues no sé, o sea, yo creo que veían patrones de consumo y de bienestar en Europa Occidental y los querían para ellos. Y es lo que han visto, es lo que vieron los españoles, es lo que vieron los polacos, es lo que vieron los rumanos. No lo vieron tanto como un proyecto colectivo en el que participar para construir algo más grande y mejor, ¿no? Lo hemos visto más como una cosa instrumental, tanto los españoles como los polacos. Y entonces, de alguna manera, el espíritu inicial se va diluyendo, al mismo tiempo que el proyecto, por su propia envergadura del número de países, hace más difícil, digamos, que incluso ese sistema de participación por delegación pueda operar de una manera mínimamente democrática. Es decir, si tú tienes 6 que se van a poner de acuerdo, tú puedes, digamos, enviar a tu delegado en esa reunión de 6 y de alguna manera ver cómo negocia y ver lo que sale y ver que tienes una voz en el conjunto, porque es 1 entre 6. Pero cuando es 1 entre 27... ¿no? O sea, se vuelve un ejercicio... O sea, es ridículo incluso pensarlo. O sea, a nivel teórico, tú podrías decir que sí. Tú podrías decir que incluso podrían ser 200 países y que cada uno envía su delegado y después acuerdan quién es el presidente de la comisión. Bueno, ahora parece que tiene que tener el apoyo del Parlamento, ¿no? Pero da igual. Es decir, la voz de cada cual se diluye, con lo cual también los incentivos ciudadanos para estar controlando cuál es esa voz, ¿no? de la parte dentro del conjunto, también los incentivos no están, ¿verdad? Aparte de la cuestión lingüística que nos hace sentirnos totalmente desconectados, ¿no? O sea, no... Bueno, con esto acabo, porque creo que he lanzado unas ideas, son ideas que para mí son obsesivas. Me han obsesionado
me obsesionan desde hace mucho y mi propio pensamiento en torno a las mismas evoluciona, pero espero nada, que te sirvan a ti también para pensar Europa, que es algo que deberíamos hacer, pero claro, cuando pensamos en cómo va de rápido cambia el mundo, ¿no? Cómo surgen... no, pensemos en la tecnología, ¿no? Cómo Internet ha transformado nuestras existencias. Y al mismo, durante todo el tiempo que Internet ha emergido como transformador de nuestra cotidianidad, ¿cuánto han evolucionado las estructuras de gobierno de la Unión Europea? ¿No? Tuvimos la innovación del euro, ¿vale? Pero lo demás es que... Entonces, claro, el mundo cambia, pero Europa no puede, ¿no? Y al mismo tiempo significa eso, que no tenemos instrumentos para pensar nuestros problemas colectivos que estén alineados con la forma efectiva de darle solución. Por eso, por el tipo de instituciones que tenemos y la fragmentación lingüística. Creo que son barreras muy complicadas de superar y yo entiendo, digamos, dicen, no, la extrema son euroescépticos. Bueno, o sea, existe un soberanismo que quiere devolver a los países donde sí que existe un control democrático, porque existen esferas públicas que pueden controlar a gobiernos, ¿no? Esfera pública, entramado institucional de gobierno. Esfera pública, gente que habla, ¿no? Gente que sigue debates públicos en canales de medios de comunicación, y un parlamento, un gobierno, ¿no? Esa relación. Esto no existe a nivel europeo y es normal que muchos europeos estén diciendo, oye, pues estas cosas que se deciden a nivel europeo, vamos a traerlas de vuelta, ¿vale? Porque así como ciudadanías lo podremos controlar y podremos hacer que exista que la democracia sea más robusta. No, son unos euroescépticos de extrema derecha. Bueno, no sé. Yo creo que es... Claro, tenemos una dificultad también, es decir, que los países europeos son tan pequeños que si vuelven a hacerse cargo de este nivel decisorio, de algunos niveles decisorios, quizá, digamos, yo creo que en algunos casos sería bueno, ¿no? Pero en otros casos, los países europeos por sí solos son demasiado pequeños para tomar cierto tipo de decisiones. Y también es cierto que la economía europea, la geografía europea está muy interconectada. Entonces, y eso también es una realidad material, ¿no? A modo de conclusión, no hay conclusión, tenemos muchos problemas muy difíciles de resolver, yo creo que igual no podemos resolverlos, pero sí que deberíamos pensarlos, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención es que ni siquiera estas cosas formen nunca parte del debate público, ¿no? O sea, es que no están presentes, ¿no? O sea, está una reflexión medianamente profunda sobre el mundo, cómo está vertebrado el mundo político en el que vivimos, como europeos, ¿no? Bueno, nada, acabo aquí, déjame un me gusta si te ha gustado, compártelo si te ha parecido interesante, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía, y yo qué sé, déjame un comentario, si tienes algo que decir sobre este tema, realmente lo voy a leer con gran atención, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, gracias.